Buenas noches. Bienvenido a México sin filtros, el espacio donde los hechos no se maquillan, se exponen con claridad. Hoy, el país se mueve entre la tensión diplomática, la operación de cárteles en los estados, el avance, aunque aún desigual, de la justicia, y un fenómeno persistente que afecta a miles cada día, la violencia contra las mujeres, incluso en trayectos tan cotidianos como un viaje en camión. Distintas caras de una misma realidad. La lucha constante entre los discursos públicos y las condiciones concretas en las calles. Comenzamos. Ebrard afirma que México cumplió con su parte para evitar aranceles de Trump. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. En medio del endurecimiento del discurso comercial por parte de Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, salió a defender la posición de México frente a la amenaza de nuevos aranceles anunciada por el expresidente Donald Trump y su equipo. Durante un foro sobre relaciones bilaterales celebrado en Monterrey, Ebrard aseguró que México ha cumplido cabalmente con todos los compromisos asumidos para evitar medidas punitivas, particularmente en materia migratoria y cooperación en seguridad. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. El problema hoy no es México, sino las tensiones internas en Estados Unidos y el uso político del tema comercial, sentenció. Ebrard, quien actualmente funge como asesor especial del equipo de transición de Claudia Sheinbaum en temas internacionales, reiteró que la relación entre ambos países atraviesa un momento complejo, pero que existen canales abiertos de diálogo. También advirtió que cualquier medida unilateral de Washington, como la imposición de aranceles, podría violar el espíritu del TEMEC y desatar una respuesta legal. Las declaraciones del excanciller llegan después de que voceros del equipo de Trump acusaran a México de no cumplir con los controles migratorios prometidos y de beneficiarse del desequilibrio comercial entre ambas naciones. La Casa Blanca actual, sin embargo, ha evitado escalar el conflicto y se mantiene en contacto con el gobierno mexicano y el equipo de transición. Analistas advierten que el regreso del tema arancelario en el discurso estadounidense responde más a un cálculo electoral que a datos económicos concretos. Aún así, el sector exportador mexicano sigue con atención las señales de Washington, ante el temor de que nuevas barreras afecten la estabilidad de las cadenas productivas compartidas. México ha apostado por el cumplimiento técnico. Trump, por la presión mediática. El tablero está abierto, y la diplomacia económica deberá probar, una vez más, que puede más la ley que el ruido de campaña. Detienen a 6 presuntos sicarios en Chihuahua tras enfrentamiento armado con fuerzas federales. 6 presuntos sicarios fueron detenidos este lunes en el municipio de Huachochi, Chihuahua, tras un enfrentamiento armado con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. El operativo se desplegó luego de una denuncia anónima sobre la presencia de hombres armados en una zona boscosa de la Sierra Tarahumara. De acuerdo con reportes oficiales, al momento del arribo de las fuerzas federales, los agresores abrieron fuego, lo que desató una balacera que se prolongó por más de 20 minutos. No se reportaron elementos heridos, pero sí se logró la captura de 6 sujetos, así como el aseguramiento de armas largas, municiones, radios de comunicación y vehículos todoterreno. Los detenidos, cuyas identidades no han sido reveladas por seguridad, portaban indumentaria táctica y estaban en posesión de armamento de uso exclusivo del ejército. Según fuentes militares, se presume que pertenecen a una célula delictiva vinculada al trasiego de droga y al cobro de extorsiones en comunidades indígenas de la región. El operativo forma parte de una estrategia más amplia para recuperar el control territorial en zonas históricamente dominadas por grupos criminales. En los últimos meses, la violencia en la Sierra Tarahumara ha ido en aumento, con enfrentamientos entre facciones rivales, asesinatos de líderes comunitarios y desplazamientos forzados. Organizaciones civiles han advertido que la militarización por sí sola no resolverá el conflicto. Señalan que, si bien es necesario frenar a los grupos armados, también se requiere una presencia estatal permanente que incluya justicia, salud, educación y respeto a los derechos humanos. La ausencia del Estado fue lo que permitió el avance del crimen. No basta con entrar a tiros y salir al día siguiente, comentó un activista local. Capturas como esta envían una señal de respuesta institucional. Pero mientras no se rompa el ciclo de abandono y violencia en estas regiones, el silencio de la sierra seguirá resonando con disparos. 7 presuntos sicarios detenidos en Zacatecas tras operativo conjunto del Ejército y Guardia Nacional.
Fuerzas federales detuvieron a 7 presuntos sicarios en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, durante un operativo coordinado entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes, cuando los elementos castrenses ubicaron un inmueble que presuntamente era utilizado como casa de seguridad por un grupo delictivo con presencia en la región. Al momento de la irrupción, los sospechosos intentaron resistirse con armas de fuego, lo que desató un intercambio de disparos que, según los reportes oficiales, no dejó heridos. Tras someter a los agresores, los agentes aseguraron diversas armas largas, chalecos tácticos, cartuchos útiles, radios de comunicación y al menos 2 vehículos con reporte de robo. Las autoridades no han confirmado a qué cártel pertenecen los detenidos, aunque se presume que están vinculados al grupo criminal que disputa el control de la zona centro de Zacatecas, particularmente en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Calera, donde la violencia se ha intensificado en los últimos meses. Zacatecas es hoy uno de los principales focos de conflicto en el país, escenario de una lucha sangrienta entre facciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública indican que el estado se mantiene entre los primeros lugares en homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. El gobernador David Monreal celebró el resultado del operativo, destacando la coordinación interinstitucional y señalando que este tipo de acciones continuarán de forma permanente. La recuperación de la paz no es negociable. Estamos actuando con firmeza, afirmó. Sin embargo, la población en municipios como Fresnillo sigue reportando desapariciones, extorsiones y ataques armados casi a diario. Las detenciones envían un mensaje, pero la pregunta sigue en el aire: ¿cuánto tiempo permanecerá el estado donde hoy logra entrar? Procesan a El Señor de la Quinta, presunto líder del cártel de Sinaloa detenido en Chihuahua. Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso contra un sujeto identificado como El Señor de la Quinta, presunto cabecilla de una célula del cártel de Sinaloa que operaba en el norte del país, especialmente en el estado de Chihuahua. La Fiscalía General de la República, FGR, lo acusa de delitos relacionados con delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del ejército y posesión de droga con fines de distribución. La detención ocurrió a mediados de julio en un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, en el municipio de Cuauhtémoc. Según las autoridades, el imputado encabezaba una red dedicada al tráfico de metanfetamina, cobro de piso y desaparición de personas en al menos 4 municipios de la región serrana. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó pruebas que incluyeron informes de inteligencia, testimonios protegidos y peritajes balísticos. La defensa del acusado argumentó supuestas irregularidades en el operativo de captura, pero el juez consideró válidos los elementos presentados por la FGR y ordenó su reclusión preventiva en un penal de máxima seguridad. El Señor de la Quinta habría tomado control de la célula tras la fragmentación de estructuras locales del cártel, lo que provocó un repunte de la violencia en el corredor occidente de Chihuahua, una zona estratégica por su cercanía con rutas hacia Sonora y Estados Unidos. Este caso se suma a una serie de capturas recientes que han golpeado a líderes intermedios del cártel de Sinaloa, en un contexto donde las autoridades buscan debilitar las operaciones regionales sin necesidad de enfrentar directamente a las cabezas visibles del grupo. El mensaje institucional es claro: no se permitirá impunidad, sin importar el rango del operador. Pero para las comunidades que viven bajo el control del crimen, lo urgente no es solo que se caigan los nombres, sino que no haya nadie dispuesto a ocupar su lugar. Suman 7 detenidos por agresiones sexuales en transporte público de León en lo que va del año. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que durante 2025 se han detenido a 7 personas acusadas de cometer agresiones sexuales dentro del transporte público en la ciudad de León. El dato fue confirmado por la fiscal especializada en atención a mujeres, Ana Paulina Esquivel, quien aseguró que la autoridad mantiene un monitoreo constante en las rutas con mayor número de reportes. Las detenciones son resultado de denuncias directas, revisión de cámaras de seguridad y operativos encubiertos en unidades de transporte urbano. En varios casos, los agresores fueron identificados gracias a la colaboración de choferes, supervisores del sistema y usuarios que grabaron o alertaron en tiempo real. Los delitos imputados van desde acoso sexual y tocamientos indebidos, hasta abuso con uso de fuerza física. Todos los casos actualmente se encuentran judicializados y bajo proceso, y en al menos 3 de ellos las víctimas son menores de edad.
Las autoridades han hecho un llamado a no minimizar estas conductas, que, según estadísticas oficiales, afectan a 1 de cada 3 mujeres que utilizan transporte público en la ciudad. El municipio de León ha instalado botones de pánico y cámaras dentro de los camiones, pero organizaciones feministas locales han señalado que las acciones aún son insuficientes. Denuncian que muchas víctimas no se atreven a hablar por miedo al estigma, la revictimización o la inacción institucional. Por su parte, la Secretaría de Seguridad de León aseguró que trabaja en un protocolo integral de actuación con perspectiva de género, así como en campañas de sensibilización para usuarios y operadores. Sin embargo, colectivos como Ni Una Más León exigen resultados visibles y penas ejemplares. Viajar en transporte público no debería ser un acto de valentía. Que existan detenidos es un paso, pero el verdadero reto es prevenir, no solo castigar, que estos actos ocurran. Porque cada silencio obligado deja impune no solo a un agresor, sino a un sistema que aún no protege lo suficiente. Así cerramos esta edición de México sin filtros. La jornada nos deja nombres, cifras y declaraciones, pero detrás de cada nota está lo importante, la pregunta por la responsabilidad, la protección y la voluntad real de transformar. Gracias por acompañarnos. Si este espacio te resulta útil, suscríbete, compártelo y cuéntanos tu opinión. Porque informar es necesario, pero escucharnos también lo es. Hasta la próxima.